Imagínalo. Una mujer joven, sin recursos, embarazada, afirmando que no ha conocido varón. Nadie la cree, nadie la quiere. La echan de su casa. Hoy no habría pesebre, solo un hospital colapsado o quizás un rincón frío en una estación de tren. Jesús no nacería bajo el brillo de una estrella, sino bajo la luz sucia de una farola. ¿Y nosotros? ¿Lo veríamos? ¿Lo rechazaríamos? ¿Lo ignoraríamos como ignoramos cada día al que no encaja? La gran pregunta es brutal. Si el Hijo de Dios volviera a caminar entre nosotros, ¿lo reconoceríamos? La historia se repetiría. No habría ángeles cantando en el cielo. Habría burla en redes sociales. El Mesías sería viral, sí, pero como un meme. Otro loco más que dice ser iluminado, dirían los foros. ¿Y tú, que estás viendo este video, le darías like o lo bloquearías? La palabra se hizo carne y vino a habitar entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿De verdad piensas que hoy sería diferente? Jesús llegaría entre refugiados, con piel quemada por el sol y mirada transparente. No tendría seguidores, tendría sospechas, no haría campaña, haría silencio, no buscaría templos, abrazaría al enfermo en la calle, escribe en los comentarios. Yo lo reconocería aunque el mundo lo niegue. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete a Sigillum Fidei. Aún quedan cosas que debes ver y recordar. Un Mesías entre pantallas. La infancia de Cristo en el mundo digital. ¿Te has preguntado cómo crecería Jesús en una era donde todo se registra, se etiqueta y se juzga con un clic? El niño que una vez escapó a Egipto hoy lo haría en una patera, cruzando fronteras cerradas por el miedo. ¿Y si el Mesías viviera en un barrio marginal, criado por un padre obrero y una madre ignorada por el sistema? No tendría seguidores, tendría diagnósticos. Le dirían que no encaja, que vive en su mundo, que tiene una mirada demasiado intensa para su edad. Le recetarían silencio, pero en ese silencio crecería algo que ni los algoritmos podrían rastrear: la verdad. Mientras otros niños se formarían en pantallas, Jesús contemplaría. Vería a su madre llorar en silencio, a su padre trabajar hasta el agotamiento. Aprendería no solo a leer las escrituras, sino a leer los corazones. Y sin wifi, sin likes, sin filtros, se prepararía en el anonimato. Y aquí viene la pregunta que retumba. Si este niño caminara hoy por tu escuela, por tu barrio, por tu feed, ¿te detendrías a mirarlo? ¿O lo deslizarías hacia abajo como si fuera otro más? Porque los profetas no nacen con etiquetas doradas, nacen en la sombra. Y Dios siempre ha preferido los pesebres a los tronos. Pero este Jesús que crece en secreto está a punto de revelarse. Y cuando lo haga, el mundo digital no sabrá cómo reaccionar. ¿Estás listo para ver cómo empieza su misión en un mundo que ya no cree en milagros? El bautismo en el río de basura moral. ¿Quién lo reconocería? No habría río Jordán. No habría Juan el Bautista con túnica y voz de trueno. Habría calles llenas de ruido, ciudades cubiertas de pantallas y un mundo que ya no escucha al que grita en el desierto. ¿Dónde se bautizaría hoy Jesús? ¿En qué esquina olvidada, entre adictos, inmigrantes y almas rotas? Quizá lo verías entrando a un centro de rehabilitación, rodeado de otros pecadores como él nunca dejó de hacer. Tal vez el agua no sería clara, sino turbia, como el corazón de esta generación. Y entonces una voz resonaría, no desde el cielo, sino desde tu interior. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero nadie grabaría esa escena. No llegaría a TikTok. Sería ignorada por todos, menos por aquellos con ojos para ver. ¿Y tú? ¿Notarías su presencia? ¿O pasarías de largo como hacemos cada día con lo sagrado disfrazado de ordinario? En un mundo en el que hemos bautizado ideologías,
tradiciones y dioses falsos. El verdadero Hijo de Dios volvería a caminar por las aguas sucias de nuestra indiferencia. Y tras ese bautismo, comenzaría su misión. No en catedrales, sino en las grietas del mundo. No para ser famoso, sino para salvar lo que el mundo ya ha dado por perdido. Pero, ¿quién estaría preparado para escuchar su voz cuando comience a hablar? Redes sociales y templos vacíos. El nuevo fariseísmo. Imagina a Jesús abriendo una cuenta en redes sociales. No subiría selfies ni versículos sueltos. Publicaría silencio, verdad y confrontación. Sus palabras no buscarían seguidores. Dividirían multitudes. Porque Jesús nunca fue políticamente correcto. Y en esta época, lo cancelarían antes de viralizarse. Lo acusarían de intolerante por decir que el pecado sigue siendo pecado. Lo llamarían hereje por criticar la religión vacía. Y los que más deberían reconocerlo, los líderes religiosos, serían los primeros en atacarlo. Porque el nuevo fariseísmo no lleva túnica, lleva traje y micrófono y se alimenta de likes en lugar de almas. Los templos estarían llenos, sí, pero no de conversión, sino de entretenimiento. Y él, con mirada serena, los miraría como miró el templo de Jerusalén antes de derramar lágrimas. Jesús hablaría de amor, pero también de justicia. Perdonaría, pero también señalaría la hipocresía. Y en ese choque entre luz y tiniebla, entre palabra viva y religiosidad muerta, se alzaría una pregunta que cada uno deberá responder. ¿Estoy adorando al verdadero Cristo o a una versión domesticada que no me incomoda? Porque hoy, el Mesías no estaría en las luces del altar, sino en la última fila, esperando a los rotos, a los que nadie mira, a los que no saben rezar pero gritan por dentro. Y cuando empiece a hacer milagros, no serán del tipo que el mundo espera. Los nuevos milagros que nadie querría ver. En tiempos de espectáculo, un verdadero milagro ya no asombra. El mundo no necesita fuegos artificiales, necesita sanidad interior. Y eso incomoda. Si Jesús viviera hoy, no multiplicaría pan para alimentar la pereza espiritual, sino para revelar corazones agradecidos. No caminaría sobre el agua para impresionar, sino para rescatar a los que se ahogan en su vacío. Sanaría enfermos, sí, pero también sanaría a quienes viven atrapados en sus adicciones ocultas. Expulsaría demonios, no solo de cuerpos, sino de instituciones, de sistemas corruptos, de almas que viven encadenadas por la codicia. Y eso no se puede subir en Reels, porque no da clics, da miedo. ¿Y sabes qué es más impactante? Que sus milagros, como entonces, no serían para entretener, sino para despertar. Pero el mundo moderno no está interesado en ser despertado. Quiere distracción, no transformación. Quiere alivio momentáneo, no libertad eterna. Y cuando Jesús pusiera su mano sobre un político, un banquero o un sacerdote, y los llamara al arrepentimiento, entonces sí, vendría la persecución. Porque el mayor milagro de Jesús hoy no sería físico. Sería el de sacudir almas anestesiadas que ya no creen en nada. ¿Tú permitirías que hiciera ese milagro en ti? Jesús en la ciudad. Predicar en medio del ruido y la indiferencia. Las multitudes ya no se reúnen en el desierto. Hoy habitan el ruido. Calles llenas de prisa, bocinas, pantallas, ansiedad. ¿Dónde predicaría Jesús? No sería en plazas con púlpito, sino en estaciones de metro, hospitales colapsados, escuelas olvidadas. En esos lugares donde el alma grita, pero nadie escucha. Jesús caminaría por las ciudades como lo hizo por Galilea, pero ahora entre semáforos, suburbios y avenidas. No levantaría una mega iglesia. Levantaría a un drogadicto del suelo. No fundaría un ministerio de medios. Fundaría una comunidad de rotos, de los que lloran por dentro y no tienen palabras. Pero el problema no sería solo el lugar, sino el ruido externo de una sociedad hiperconectada y el ruido interno de corazones saturados.
¿quién tendría oído para su voz? Y lo más aterrador es esto: Jesús sí estaría hablando hoy, pero muy pocos lo estarían oyendo. El verdadero Cristo no haría campañas publicitarias, no pediría dinero, no tendría patrocinadores. Caminaría en silencio, interrumpiendo vidas, mirando a los ojos, diciendo, sígueme. Y quizás tú ya lo cruzaste alguna vez y ni siquiera lo notaste, porque el Hijo de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre está donde más se lo necesita. La condena mediática. ¿Sería cancelado el Hijo del Hombre? Hoy no hacen falta clavos para crucificar a alguien. Basta una acusación viral, una edición manipulada, un tuit sacado de contexto. Jesús no sería colgado en una cruz. Sería cancelado, ridiculizado, llamado radical, fanático, peligroso para la sociedad. Los medios no sabrían cómo tratarlo. Lo acusarían de atentar contra la moral moderna. Lo compararían con falsos profetas y lo llamarían divisivo por decir que hay una verdad. Dirían que discrimina por hablar de pecado, que es intolerante por no aplaudir la oscuridad. Y sin embargo, sus palabras no buscarían polémica, solo despertar. Pero despertar molesta, destruye máscaras, y el mundo no soporta los espejos. Las redes sociales se llenarían de hashtags. No al Mesías. Jesús es fake. Cancelado por amar demasiado. Influencers, ateos y hasta religiosos rasgarían sus vestiduras virtuales. Algunos por odio, otros por miedo a perder su poder. Y mientras el escándalo crece, Jesús guardaría silencio, como cuando fue juzgado por Pilato, porque él no discute con quienes no quieren ver, solo mira y sigue caminando. ¿Estarías tú entre los que lo defienden o entre los que hacen clic en denunciar? La nueva cruz, sufrimiento silencioso en un mundo sin fe. El Cristo moderno no moriría entre ladrones, moriría entre indiferentes. Su cruz sería la soledad, el rechazo no físico, sino emocional. Ser ignorado por quienes más necesitaban su abrazo. Sufriría viendo templos vacíos y corazones llenos de orgullo. Lloraría por los que predican su nombre, pero no conocen su rostro. Su corona serían las burlas, sus clavos, las mentiras, su lanza, el desprecio de una generación que no soporta escuchar de sacrificio ni salvación. No sería crucificado en un monte, sino en la opinión pública, en portadas, en trending topics, en juicios sin justicia y sentencias dictadas por el ruido. Y aún así, perdonaría. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida. Una vez más, incluso si nadie lo agradece, incluso si nadie lo nota, Jesús cargaría con el dolor del mundo sin gritar, sin exigir, solo amando. Y esa es la cruz que más pesa, la de amar a los que no quieren ser amados. ¿Volveríamos a crucificarlo? El juicio de la humanidad moderna. Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Si Jesús volviera hoy, ¿lo recibiríamos con palmas o con piedras digitales? ¿Con abrazos o con acusaciones? Lo que revelan los evangelios es aterrador en su verdad. La humanidad no odia a Jesús por ser malo, lo odia por ser luz, y la luz incomoda a quienes aman la oscuridad. Hoy también habría un juicio, un tribunal, un falso testimonio, una sentencia firmada por aquellos que no soportan perder su poder. ¿Y tú? ¿Dónde estarías? ¿Serías Pedro, negándolo por miedo? ¿O Juan, fiel al pie de la cruz? Quizás, solo quizás, lo volveríamos a crucificar, no con látigos, sino con silencio, con omisión, con ese «mejor no me meto» que se repite como mantra moderno. Pero aún así, Jesús volvería a ofrecer perdón y volvería a amar, porque su naturaleza no cambia, aunque la nuestra sí lo haya olvidado. El juicio no sería solo para Él, sería para nosotros. Y la sentencia
ya está escrita en el corazón de cada uno. ¿Y si volviera hoy? ¿Lo seguirías o mirarías hacia otro lado? Jesús no necesita volver con rayos ni trompetas. Él ya está volviendo, cada día, en cada rostro roto, en cada oportunidad de amar. Pero la mayoría no lo ve, porque esperamos un Mesías que se parezca a nosotros, no uno que nos obligue a cambiar. La pregunta final es simple y eterna. Si Jesús viniera hoy, caminando a tu lado, ¿lo seguirías? No te preguntaría si eres religioso ni cuánto oras. Te miraría a los ojos y te invitaría, sin presión, sin espectáculo, solo con la fuerza de quien ama sin condiciones. Y en ese instante, sabrías que estás ante algo sagrado, algo que no puede explicarse, solo vivirse. El mundo no necesita un Jesús actualizado, necesita volver al verdadero, a ese que no vino a hacer likes, sino a dar vida, a ese que hoy quizás te está hablando a través de este video. Escribe en los comentarios, yo caminaré en la luz. Si tu espíritu resuena con lo que acabas de escuchar, suscríbete a Sigillum Fidei. Queda mucho por revelar y tal vez poco tiempo.